Y bueno, ¿en qué consiste la clase de hoy? Básicamente vamos a empezar a ver un concepto eh, sumamente conocido, pero cuya definición aquí es súper importante manejarla en el contexto astronómico que estamos viendo, que es el tiempo. ¿Ya? Hoy día toda la clase va a estar relacionada con lo que es el tiempo. ¿Ya? ¿Por qué queremos, por qué queremos entender el tiempo y para qué lo vamos a usar? Aquí nos vamos a meter un poco en la definición de lo que es, de lo que es el tiempo, como qué es un segundo, qué es un minuto, o temas de relatividad. Eso no es esto lo que se va a ver, sino que nosotros estamos viendo toda esta parte del curso que es coordenadas, el tema de lo que podemos ver en el cielo, cómo lo vemos, cuándo lo vemos, ¿ya? Y ya definimos todo lo que son las posiciones en el cielo, pero nosotros lo que queremos hacer es tener una forma de seguir el cambio de las posiciones de los objetos en el cielo, ya sea por la rotación de la Tierra, ya sea por la traslación de la Tierra, o por su propio movimiento particular que se llama movimiento propio. ¿Ya? Entonces, nosotros vamos a definir el tiempo, lo vamos a definir como el elemento. Espera un poco que se me cayó. Vamos a definir como el elemento. Ya. Perdón, por eso se me cayó como el tablet y no me estaba concentrando. Ya, entonces estaba diciendo que el tiempo vamos a definirlo como este elemento, este parámetro que nos va a permitir identificar los cambios de posición en el cielo, ya a medida que a medida que transcurre, por ejemplo, una noche, ya, o varias noches, ya. Eh, y lo que queremos nosotros es no tanto definir el tiempo en sí, ya, o sea, como decía, no quiero definir, por ejemplo, lo que es un segundo, lo que es una hora, lo que es un microsegundo, no me interesa definir eso tan fundamental, sino que lo que quiero saber ahora en esta parte del curso es un sistema que me permita medir el tiempo. ¿En base a qué yo voy a medir el tiempo? ¿Ya? Eh, ¿qué, en función de qué yo voy a medir el transcurso del tiempo? ¿Ya? Y para esto vamos a necesitar una escala de tiempo, ¿ya? O sea, cómo voy a separar el tiempo, ¿ya? El 2 1. ¿Ya?
necesito también entonces lo que es un círculo fundamental de referencia, aparte de la escala, y también necesito un punto de referencia. Espérenme un segundo, voy a probar algo para ver si puedo compartir mejor la pantalla. Denme un minuto. Perdonen por eso, no sé por qué me está fallando la conexión entre el tablet y el computador, pero creo que ya está arreglado. Ya, entonces, voy a volver un poquito a lo que estaba comentando. Ya, nosotros entonces queremos medir el tiempo. Queremos entender y entendemos esta medición del tiempo como el parámetro que nos va a permitir identificar cómo los objetos cambian de posición en el cielo. Ya definimos cómo orientarnos en el cielo, ahora queremos saber cómo medimos estos cambios en las posiciones. ¿Ya? Eh, y entonces lo que necesitamos, como había dicho, es una escala de tiempo, ¿ya? O una unidad de tiempo, o sea, en base a qué voy a medir segundos, minutos, horas, etcétera. Necesito un círculo fundamental de referencia y un punto de referencia. Y estos dos últimos es más que nada porque yo necesito saber en base a qué o en base a dónde voy a medir las cosas. ¿Ya? Recuerden que yo lo que estoy midiendo es cómo cambia la posición del objeto en el cielo. ¿Ya? Y en base a eso voy a definir mi escala de tiempo. Entonces yo para poder ver cómo cambia la posición de un objeto en el cielo, tengo que medirlo con respecto a algo. Tengo que verlo con respecto a algo. ¿Ya? Voy a dejar de compartir. No sé por qué la tablet me está fallando. No me está dejando compartir bien la pantalla. Así que eh, voy a ir explicando la materia. ¿Ya? Voy a ir contando un poco. Y
voy a compartir imágenes de mi computador cuando sea necesario. Ya un poco lo que hace el profe. Les pido disculpas, no sé qué está pasando, lo había probado antes y había funcionado bien. Ya, bueno. Volvamos entonces. Voy a orientarme aquí mejor. Entonces, lo que les contaba es que tenemos primero que definir la unidad de tiempo, ¿ya? O mi escala de tiempo. ¿Cómo voy a medir, qué voy a utilizar como referencia de tiempo en sí? Y la forma más simple de definirlo es en base a un movimiento periódico que no sea o a dos eventos que ocurran de forma periódica. Cuando digo dos eventos, no me refiero a como dos eventos independientes, sino que me refiero a que ocurre una vez, pasa un tiempo y ocurre por una segunda vez el mismo evento, pero son dos eventos separados, en el sentido de que ocurre dos veces. ¿Ya? Y nos sirve que sea periódico porque de esa forma puedo definirlo de forma permanente. No me sirve de nada medir mi tiempo, por ejemplo, en base a explosiones de supernovas en el universo, porque no sé cuándo van a ocurrir. Entonces, puede pasar mucho tiempo entre una y otra, o puede pasar muy poco tiempo entre una y otra y no me dice nada. Necesito un movimiento periódico que me permita definir el tiempo. ¿Ya? Este movimiento periódico se conoce como evento patrón, básicamente como el patrón que yo voy a seguir. ¿Ya? Y un reloj va a estar configurado para poder estar sincronizado con este evento patrón. ¿Ya? Entonces, esa es como un poco la idea de cómo yo voy a definir mi unidad de tiempo o mi escala de tiempo. ¿Ya? Y como decía antes, en este caso particular de lo que estamos viendo en el curso, queremos definir un evento patrón que sea de alguna forma práctico para medir el movimiento de las estrellas en el cielo. ¿Ya? Y nosotros sabemos, lo vimos anteriormente y se ha visto en el curso, que el movimiento de las estrellas en el cielo son netamente producto de la rotación de la Tierra. ¿Ya? Eh, la traslación de la Tierra lo que generaba, recuerden, es un cambio en las estrellas que nosotros podemos ver, pero el movimiento que tiene una estrella durante la noche se puede atribuir netamente a la rotación de la Tierra. ¿Ya? Por lo tanto, mi rotación, que además es un movimiento periódico, porque la Tierra rota siempre a una misma velocidad, por lo tanto, siempre se va a demorar exactamente el mismo tiempo en, eh, en dar una vuelta sobre su eje, me permite definir un evento patrón sumamente simple, que es el periodo de rotación de la Tierra. ¿Ya? O sea, básicamente el periodo de rotación va a ser mi evento patrón. Tengo un evento que es periódico, puedo definir el intervalo en base a dos sucesos, es netamente que se dé una vuelta en base a alguna posición, ¿ya? Y voy a definir un reloj, ¿ya? Que se llama reloj sideral, que esté sincronizado con la rotación de la Tierra. O sea, básicamente el reloj va a cumplir un ciclo cuando se dé una vuelta. Y esto es lo que se define como el tiempo sideral, ¿ya? Eh, entonces, nuevamente el tiempo sideral es netamente el tiempo definido en base a la rotación de la Tierra, ¿ya? Y el ciclo de este reloj, que es mi reloj sideral, que está sincronizado al periodo de rotación, se divide en 24 horas, ¿ya? Llamadas horas siderales, y cada hora sideral se divide en 60 minutos siderales, y cada minuto sideral se divide en 60 segundos siderales, ¿ya? No hay ninguna razón para este método del tiempo en sí, para el tiempo, lo que se conoce como el tiempo sideral, para yo medir 24 horas, más que nada se hace por convención un poco, que es lo que se acostumbra, ¿ya? Pero en verdad no necesito tener 24, podría haberlo dividido en 12, por ejemplo, ¿ya? Y haberlo dividido en 12 y haber dividido las horas después en minutos de otra forma y así, ¿ya? Esto es arbitrario, ¿ya? Para lo que es el tiempo sideral. Pero entonces recuerden, un día sideral tiene 24 horas siderales y recordemos que el día sideral o el ciclo sideral es lo que demora un periodo de rotación terrestre. ¿Ya? Ahora lo que yo necesitaba saber también era
círculo de referencia, ya un círculo fundamental de referencia para orientarme en el cielo. Como necesito que sea un círculo fijo, hay uno muy común, que es el ecuador celeste. Sumamente simple, ¿ya? Y además el ecuador naturalmente me va a permitir definir una escala de tiempo, porque recuerden que el ecuador celeste está orientado con el ecuador terrestre y el movimiento siempre es, el movimiento de las estrellas, producto de la rotación, siempre es paralelo al ecuador. Entonces, me resulta sumamente útil para medir movimientos en el cielo. Y en este caso, para lo que vamos a definir como el tiempo sideral, me sirve para lo mismo. Me permite de forma muy natural definir una escala de tiempo. Y mi punto de referencia, en base a donde yo... Mi punto de referencia es lo que me permite definir cómo voy a medir un poco estos movimientos y este tiempo. Y otro punto de referencia que también se usa mucho en astronomía va a ser el punto Aries. Y aquí les voy a compartir un poco una imagen. ¿Ya? Y básicamente tengo mi punto Aries, ¿ya? Tengo la eclíptica, en este momento es solamente para recordar. Tengo mi ecuador celeste, tengo el meridiano celeste del observador, ¿ya? Y puedo medir un ángulo horario, por ejemplo, para el punto Aries en base al punto sigma, que recuerden que el punto sigma es un punto que depende del observador, ¿ya? Pero básicamente quédense con esta imagen. Voy a dejar mi punto Aries como mi punto de referencia, mi ecuador celeste como mi círculo fundamental de referencia, ¿ya? Y mi escala de tiempo, que como decía el tiempo serial, va a quedar también definida en base al ángulo horario, ¿ya? El ángulo horario de Aries me va a dar información respecto a dónde yo voy a definir mi punto de referencia, mi hora cero, por decirlo de alguna manera, ¿ya? Básicamente, para eso me sirve el punto de referencia, es para definir mi hora cero, mi punto cero, mi punto de inicio del tiempo. Y a partir de ese punto yo voy a medirlo, ¿ya? Y el ángulo horario, recuerden que es un ángulo que va a depender del observador, porque es la distancia entre el punto, es el ángulo entre el punto sigma, ya que el punto sigma es el cruce del meridiano celeste con el ecuador celeste, y como el meridiano celeste depende del observador, el punto sigma depende del observador, versus la precisión del astro que yo quiera medir proyectada sobre el ecuador, ¿ya? Y ese ángulo que se forma ahí es lo que se conoce como el ángulo horario. Entonces, obviamente depende del observador, porque el punto sigma depende del observador. Y yo voy a definir mi hora cero, para mí, para observador particular Sebastián, como el punto en que el ángulo horario de Aries sea cero. O sea que básicamente mi punto sigma y el punto Aries coincidan. Cuando eso ocurra, yo ahí defino el tiempo sideral o la hora sideral local como cero. ¿Ya? Ese es mi punto cero. Y a partir de ahí empiezo a medir. ¿Ya? Deme un segundito. Entonces, para eso me sirve a mí tener este punto de referencia y este círculo de referencia. ¿Ya? Justamente para ver dónde yo defino el cero, mi punto de inicio. ¿Ya? Y un día sideral, entonces, es el paso, es el tiempo que transcurre entre dos pasos consecutivos del punto Aries por el meridiano, o dos coincidencias del punto Aries con el punto sigma, o una rotación terrestre. ¿Ya? Todo esto ocurre en el mismo periodo. El periodo de rotación de la Tierra va a definir cuándo va a cruzar el punto Aries dos veces. ¿Ya? Y el punto Aries, recuerden, culminación superior, que es cuando coincide con el meridiano, ahí se define el punto cero. ¿Ya? Porque me interesa que partir midiendo cuando yo puedo verlo, por decirlo de alguna forma. Recuerden que las culminaciones superiores es cuando el objeto pasa por el meridiano celeste y está sobre el cielo, por lo tanto yo lo puedo ver.
En el caso del punto Aries, yo defino el momento cero cuando Aries coincide con el meridiano y además está en su culminación superior, ¿ya? O coincide con el punto 5. Eh, y ahora yo puedo saber cuál es, yo a partir del ángulo horario, o mejor dicho, del tiempo sideral, ¿ya? Y de la ascensión recta de una estrella, puedo saber cuál es el ángulo horario de la estrella, en base a mí. O por otro lado, si conozco el ángulo horario de la estrella y conozco mi tiempo sideral, puedo conseguir su ascensión recta, ¿ya? Y recuerden que la ascensión recta no sirve saberlo porque la ascensión recta es un parámetro, podríamos llamarlo, que no depende del observador. Es un elemento particular de la estrella en sí. Por lo tanto, saber la ascensión recta me permite entender un poco mejor la coordenada en este sistema que no depende del observador. ¿Ya? ¿Y cómo se ve esto? Es netamente un tema de geometría. ¿Ya? Porque yo aquí se ve. Tengo el ángulo horario de la estrella, ¿ya? Que es este ángulo que va desde el punto sigma hasta la proyección de la estrella por sobre el ecuador, que es lo que se ve acá en la imagen, y ahí está el ángulo horario de la estrella. Yo tengo también lo que es la ascensión recta, que la ascensión recta es también un ángulo hacia la proyección de la estrella sobre el ecuador, pero medido desde el punto Aries, que es un punto que no depende del observador, es un punto fundamental. Y aparte tengo también el ángulo horario de Aries, o sea que es el ángulo medido desde sigma hasta el punto Aries. Ya tengo esos tres ángulos. Y netamente yo sé que se va a cumplir esta relación. Sumamente simple. El ángulo horario de la estrella es netamente mi tiempo sideral o mi ángulo horario de Aries. Ya recuerden que el tiempo sideral y el ángulo horario de Aries es básicamente lo mismo. O sea, sí, es lo mismo. ¿Ya? Porque además yo definí mi punto cero cuando coincide con Aries. Con la combinación superior de Aries, perdón. Y por lo tanto, si el tiempo sideral le resto la sección recta de la estrella en particular, tengo automáticamente el ángulo horario de la estrella. O al revés, si yo al tiempo sideral le resto el ángulo horario de la estrella, puedo obtener la ascensión recta. ¿Ya? Así se ve esto. Y así puedo transformar como desde estas medidas de tiempo o estas medidas de ángulo a coordenadas. ¿Ya? Entonces, si se fijan, la forma en que yo estoy midiendo el tiempo está sumamente relacionado con lo que es la posición de los objetos en el cielo. ¿Ya? Y cuando la estrella está en la culminación superior, o sea, su ángulo horario es cero, ¿ya? Automáticamente yo sé que la ascensión recta de la estrella, y es la ascensión recta de la estrella es justamente el tiempo sideral en ese mismo momento. O sea, al momento en que el ángulo horario de la estrella es cero, el tiempo sideral que yo pueda medir, o sea, mi hora sideral en ese momento, va a ser la ascensión recta del objeto. Y como la ascensión recta es un elemento permanente, yo puedo saber entonces, puedo hacer el proceso inverso y puedo saber a partir de la ascensión recta, puedo saber siempre el tiempo sideral de una estrella al momento de su culminación. ¿Por qué me sirve saber eso? Porque entonces puedo saber en qué momento puedo observarlo. ¿Ya? Si yo sé la ascensión recta de un objeto, automáticamente puedo decir, perfecto, la ascensión recta es tanto, está el valor de ángulo en horas, ¿ya? Por lo tanto, a esa hora sideral, a exactamente esa hora sideral, la estrella va a estar en su culminación superior, ¿ya? O sea, en su punto más alto del cielo. Entonces ese puede ser el momento ideal para observarlo. Entonces, ahí puedo saber la hora
la hora sideral a la que me conviene observarlo, y yo después puedo hacer transformaciones de hora sideral a hora local, por ejemplo, en Chile. Entonces así puedo saber cuándo me conviene observar el objeto en Chile. ¿Ya? Para eso me sirve. Y eso es básicamente entonces lo que se define como el tiempo sideral. El tiempo sideral es esta medición que yo hago a partir de el paso del punto Aries por el meridiano celeste del observador. El tiempo sideral es dependiente del observador, ¿ya? No todos los observadores van a tener el mismo tiempo sideral. Con esto me refiero a que mi tiempo sideral pueden ser 14 horas 30 minutos y para otra persona en otra parte del mundo puede ser 8 horas 15 minutos o 30 minutos, ¿ya? Depende netamente del observador cómo va a medir su tiempo sideral, porque el observador va a definir su punto cero o su hora cero en diferentes momentos, ¿ya? Porque recuerden que el punto cero yo lo defino, o la hora cero yo la defino en base al momento de la culminación superior del punto Aries. Y la culminación superior del punto Aries va a ser distinta eh, para, eh, para cada persona, porque depende desde dónde yo lo estoy viendo. Después, y tengo el tema del día sideral, que está definido en base también al periodo de rotación de la Tierra, o al paso consecutivo del punto Aries por su culminación superior, y puedo relacionar el tiempo sideral con la ascensión recta de un objeto al momento de su culminación también. Por lo tanto, puedo saber así cuándo puedo verlo, por ejemplo, cuándo me conviene más verlo. Ahora, el tiempo sideral es súper bueno en astronomía para seguir objetos en el cielo, ¿ya? Para eso está definido, vimos que está sumamente relacionado, como decía, por ejemplo, con la ascensión recta, me permite seguir muy bien el movimiento de los astros en el cielo, pero no me sirve mucho a mí como persona para definir mi día, ¿ya? Porque yo tengo definido el tiempo sideral en base al punto Aries, ¿ya? Pero mi día a día, como persona, no está definido por el punto Aries. Mi día a día está definido por el momento en que el sol sale y el momento en que el sol se oculta. ¿Ya? Esos momentos son, son los que a mí me definen lo que es el día, lo que es la noche, y en base a cómo yo voy a funcionar durante el día y las horas que voy a usar, etcétera, etcétera. Pero finalmente es esta idea de que eh, yo como persona necesito otro sistema para medir mi tiempo, o otro sistema de tiempo, ¿ya? Porque yo funciono en base a a otras referencias. Finalmente es eso la diferencia. Yo tengo otras referencias, ¿ya? Pero hay un problema con esto, ¿ya? ¿Cuál es el problema? Que en el caso del Sol, en el caso del movimiento del Sol en el cielo, este sí se ve afectado por no solamente la rotación de la Tierra, pero por también la órbita de la Tierra. ¿Ya? Y ahí me genera una suerte de complicación para cómo voy a medir yo el tiempo. Entonces les voy a mostrar aquí una imagen que espero aclarar un poco cuál es esta complicación que se genera, que es esta imagen de acá. ¿Ya? Yo tengo mi observador, que es este punto O que está aquí en definido con esta línea. ¿Ya? Entonces en este punto, aquí yo voy a tener a mi observador, mirando el sol. ¿Ya? Y va a pasar que desde el punto 1 al punto 2 ha pasado un día sideral, ¿ya? O 24 horas siderales. ¿Qué quiere decir esto? La Tierra rotó. La Tierra cumplió una rotación. ¿Ya? Han pasado 24 horas siderales. Pero en ese periodo, en ese tiempo que se demoró la Tierra en, en lograr una rotación, también se movió en la órbita. Y si se fijan, en 24 horas siderales, el Sol
ya no está alineado con el observador, sino que tiene que transcurrir un periodo de tiempo extra para yo volver a estar alineado con el Sol. Quiere decir que yo necesito un poco más de tiempo, un poco más que lo que se demora la Tierra en rotar, para poder ver el Sol en el mismo punto en el cielo. Y eso es algo que no ocurre con el resto de las estrellas, por ejemplo, porque el resto de las estrellas no se ve afectado por la traslación de la Tierra. La traslación lo único que me va a decir es si yo la voy a poder ver o no en algún momento del año. Pero lo que se va a demorar en dar una vuelta y en cumplir un ciclo completo va a ser 24 horas siderales. El Sol, para poder verlo en el mismo punto en el cielo, necesito más tiempo. Necesito un poco más de tiempo. ¿Ya? Y eso me genera un problema. Porque justamente quiere decir que yo todos los días voy a tener que estar ajustando la escala. Ponte tú, en general, el Sol se mueve 1 grado en el cielo cada día. ¿Ya? En promedio. Eh, entonces, todos los días voy a tener que hacer un ajuste de tiempo que sea equivalente a lo que se demora en el Sol moverse este grado adicional para poder quedar siempre en el mismo punto. Y eso me genera complicación porque significa que todos los días tengo que ajustar mis relojes. Todos los días voy a tener que ajustar mi tiempo, mi medición del tiempo. Porque todos los días el Sol se va a estar desplazando. ¿Ya? Y recuerden que nosotros estábamos definiendo el tiempo en base a un evento patrón. O sea, en base a dos sucesos consecutivos de un mismo evento. Si mi evento es el Sol está en cierta parte del cielo y el Sol se está desplazando cada día, no me sirve ese evento patrón o no es tan patrón como me gustaría. ¿Ya? Porque siempre voy a tener que ir corrigiendo. Entonces, seguir el Sol es más complicado. Y eso me genera una complicación a mí para poder definir una escala de tiempo, un sistema de tiempo para el uso diario, para el día a día. ¿Ya? Y no puedo entonces pasar eh, tan directamente a mediciones como lo hacía, por ejemplo, con el tiempo sideral y la referencia del punto Aries. Aquí tengo que hacer correcciones, tengo que hacer ajustes. ¿Ya? Y además, otra cosa que a mí me genera una complicación adicional sobre esto es el hecho de que además este desfase que tiene el Sol en el cielo no es el mismo durante todo el año, porque como la órbita de la Tierra no es perfectamente circular, sino que tiene cierta elipticidad, dependiendo de la época del año, el Sol se va a desplazar o se va a desfasar más o menos. El promedio es 1 grado, pero en verdad va a depender de la época del año el desplazamiento efectivo entre cada día, por ejemplo. Entonces, aparte, no tengo que aplicar la misma corrección todos los días, sino que entre días y días tengo que aplicar diferentes correcciones para tener el Sol en el mismo punto en el cielo. Entonces, ahí pueden ver que medir el tiempo en base al Sol es un poco más difícil, porque el Sol no es un elemento, no es un punto perfecto en el cielo. La posición del Sol no es un punto perfecto, se va moviendo, porque yo estoy rotando o estoy orbitando a su alrededor. ¿Ya? Eh, Como yo voy a seguir usando mi ecuador celeste como mi círculo fundamental sobre el cual yo voy a medir el tiempo, voy a depender, inicialmente dependería del ángulo horario del Sol, ¿ya? Pero como les decía, no, no me sirve tanto usar esto, ¿ya? No me es útil por justamente este desfase, ¿ya? El movimiento del Sol en la esfera celeste, que es la eclíptica, no es uniforme, ¿ya? Por lo tanto, las correcciones son distintas en distintas épocas. Y aunque fuera uniforme, eh,
yo tengo que proyectar, y aquí esta parte es un poco compleja, así que me preguntan si es que hay algo que no se entiende. Yo estoy midiendo, como decía, el movimiento del Sol en función de mi ecuador celeste, ¿ya? El problema es que en la eclíptica, que es este camino que sigue el Sol alrededor de, o sea, en la esfera celeste, netamente producto de la órbita terrestre, yo no puedo proyectar el movimiento del Sol sobre el ecuador de forma uniforme, porque justamente el ángulo, ¿ya? Entre el desplazamiento en la eclíptica y el desplazamiento en el ecuador no es constante. ¿Y a qué me refiero con esto? Es que básicamente, dependiendo de dónde yo esté en la eclíptica, lo que yo voy a proyectar sobre el ecuador va a ser distinto en distintos periodos, en distintos tramos. No es uniforme. Y esto no tiene que ver con la excentricidad, esto tiene que ver netamente con la separación o la inclinación de la eclíptica con respecto al ecuador. ¿Ya? La excentricidad netamente hace que mi corrección no pueda ser periódica, pero el hecho de tener esta inclinación y tener esta diferencia entre lo que es la eclíptica con el ecuador celeste, que se puede ver en esta imagen, les voy a mostrar, que está acá, hace que yo no pueda proyectar el movimiento en la eclíptica sobre el ecuador de forma uniforme. O en pocas palabras, no puedo medir el tiempo siempre de la misma forma en distintas épocas del año debido netamente a la inclinación de la eclíptica. ¿Ya? Y un poco para que se entienda. Se puede ver un poco en esta imagen, que es lo que ocurre en un equinoccio. ¿Ya? Yo tengo el vector que es lo que se mueve el Sol en la eclíptica acá, ¿ya? Es lo que se mueve el Sol en la eclíptica, que es su movimiento natural, y tengo mi ecuador celeste, y la proyección de este vector sobre este punto tiene esta forma, ¿ya? Tiene como este distanciamiento. Pero en cambio, en el solsticio, que es este momento, esta proyección se proyecta acá, no es la misma, hay una variación. Es distinta. No se ve mucho en las imágenes, pero netamente lo que está pasando es que como el Sol se mueve a distintas velocidades, o no, no se mueve, pero, eh, perdón, como el Sol esta eclíptica no está orientada o alineada con el ecuador celeste, mis proyecciones en distintas partes va a ser distinta, no es constante. Entonces, mi proyección con el ecuador no es constante, no estoy recorriendo el ecuador de forma uniforme, ¿ya? Como no estoy recorriendo el ecuador de forma uniforme, no puedo medir bien el tiempo, porque tengo periodos en que el movimiento sobre el ecuador es distinto a otros. Y como es distinto, como no es uniforme, me complica aún más medir el tiempo en base a esto. Porque ¿cómo puedo medir yo el tiempo en base a un movimiento que no es uniforme? ¿Cómo ajusto yo para un movimiento que pareciera verse distinto o pareciera verse más, que se mueve más en ciertos periodos y se mueve menos en otros? Automáticamente me genera una serie de complicaciones, ¿ya? Porque como les decía, estoy perdiendo la uniformidad que yo necesitaba para definir una escala de tiempo. Entonces, la solución para esto es no usar el sol, o más que no usar el sol, usar un promedio a partir del sol, ¿ya? Yo voy a definir un objeto que se llama el sol medio. El sol medio es netamente una invención que que lo defino como un objeto particular en el cielo, cuya tasa de movimiento
es el promedio de la tasa de movimiento del Sol, proyectado sobre el ecuador. ¿Por qué el promedio? Porque justamente el promedio me entrega la uniformidad que yo necesito. Es netamente eso. Si yo mido el promedio, automáticamente puedo decir que el movimiento del Sol medio es uniforme. ¿Ya? Y a partir de este punto, de esta ubicación, ¿ya? Y la ubicación del Sol medio queda netamente definida en base a esta tasa de movimiento, ¿ya? Eh, depende un poco del observador también, pero, pero la posición del Sol medio queda definida a partir de esta proyección o este punto en la esfera celeste que va a recorrer el ecuador eh, con una tasa de movimiento igual al promedio de la tasa de movimiento del Sol verdadero proyectado. ¿Ya? Y el ángulo horario yo lo voy a definir en base a este sol medio, a este punto ficticio, y el tiempo solar medio, ¿ya? Que yo voy a definir como mi tiempo ahora, esta unidad de tiempo que sí me sirve usar, en base al ángulo horario del sol medio. ¿Ya? Eh, entonces, como para volver a refrescar un poquito, yo defino este otro sistema de tiempo en base ya no a el punto área, sino que al movimiento, al sol en sí, porque eso es lo que me sirve a mí como persona. Yo defino mi día, por decirlo de alguna manera, en base a la puesta y la salida, a la salida y puesta del sol, claro. Y el problema con eso es que la órbita de la Tierra genera un desfase entre los diferentes dos momentos o la ubicación del Sol en el mismo punto en el cielo, ¿ya? No, ya no va a ocurrir en un día sideral, por ejemplo, que es lo que ocurre con todo el resto de las estrellas, sino que va a ser un poco más que un día sideral, porque tiene que ajustarse por la órbita de la Tierra. Y esto me genera una serie de problemas porque eh, tengo que ajustar y ya pierdo la uniformidad de por sí. Y aun cuando eso no pasara, el hecho de que la eclíptica no esté alineada con el ecuador también genera un problema con la proyección del movimiento sobre el ecuador. O sea, el movimiento tampoco es uniforme. Independiente de que yo no tuviera este problema que me genera la órbita, el simple hecho de que o mejor dicho, si no tuviera este problema que me genera la excentricidad de la órbita, que quiere decir que el ajuste no es el mismo todos los días. Aparte tengo el problema de que como la eclíptica no está alineada con el ecuador, el recorrido sobre el ecuador o la proyección sobre el ecuador tampoco es uniforme. Entonces el movimiento pierde toda la uniformidad que yo necesito para medir el tiempo. Es básicamente eso. ¿Ya? Básicamente lo que estoy diciendo es que el movimiento del Sol no es uniforme. Y como no es uniforme, o no es tan periódico como a mí me gustaría, o no es periódico, automáticamente me complica definir una escala. La solución que yo hago para esto entonces es de crear este sol medio, ya este punto ficticio en el cielo que tiene una tasa de movimiento igual al promedio del movimiento del sol, verdadero, proyectado sobre el ecuador. ¿Ya? Y automáticamente este movimiento, este sol medio sí, su movimiento sí es uniforme, y como sí es uniforme sí puedo definir una escala de tiempo a partir de esto. ¿Ya? Y al igual que lo que hacía con el tiempo sideral, el, eh, el punto cero, la hora cero, va a quedar definida en base a la culminación superior del sol medio. ¿Ya? O sea, cuando el sol medio, este punto ficticio, pasa por el meridiano celeste del observador, ahí se define la hora solar como cero. ¿Ya? Y es el, 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 el ángulo horario como que tiene valor cero. O sea, defino mi ángulo horario cero, ¿ya? Y sincronizo mi reloj solar medio para que marque cero en el ángulo horario cero del sol medio, que es la culminación. Y normalmente eso es lo que uno conoce eh, como persona
natural como lo que es el mediodía. El mediodía es este punto en que el sol medio pasa por su culminación superior. Ya ahí tiene ángulo horario cero y por lo tanto tiene tiempo solar medio marca 0 horas. ¿Ya? Y yo también, eh, los relojes naturales, ¿ya? Los relojes tradicionales, están definidos en base a esto, ¿ya? En base al tiempo solar medio. Por eso mi mediodía sí calza con el tema de la combinación superior. Y lo que ocurre es que yo les comentaba que el día sideral y la hora sideral no son exactamente iguales, justamente por este desfase, porque este día solar medio tiene esta consideración de todos los efectos que había mencionado antes. Y un día solar medio es más largo que un día sideral. ¿Por cuánto? 4 minutos. ¿Ya? 4 minutos. O sea, 24 horas siderales son 23 horas y 56 minutos solares medios. ¿Ya? Esta es la diferencia. 4 minutos. 4 minutos solares medios. Ojo, minutos solares. ¿Ya? Y eh, lo que ocurre con esto es que si yo mido el movimiento de las estrellas en base al tiempo solar medio, ahora van a ser las estrellas las que parecieran estar como adelantando su culminación o variando su culminación. ¿Ya? 4 minutos también. Entonces, todo depende en base a lo que yo mida. El tiempo sideral, básicamente el tiempo sideral me sirve mucho para la astronomía, para medir el movimiento de los astros, pero no me sirve para medir el día a día. Y el tiempo solar medio me sirve para definir el día a día, pero no me sirve mucho para el movimiento de los astros, porque como si yo mido el tiempo solar, el movimiento de los astros en base al tiempo solar medio, la culminación va cambiando de hora, va adelantándose cada día 4 minutos en promedio. Entonces, no puedo decir si un día, por ejemplo, quiero observar un objeto que su culminación ocurre a las, no sé, 10:30 hora de Chile, hora Santiago, al día siguiente no voy a poder decir voy a verlo a las 10:30. Voy a tener que verlo a las 10:26, en el tiempo solar medio. Entonces eso es complicado en astronomía. Entonces en astronomía yo mido en base al tiempo sideral. Y yo digo, su culminación ocurre en el momento cero, ¿ya? Y mañana lo voy a ver también en la hora sideral cero. Medida desde aquí. Entonces estas son como las diferencias entre lo que es el día solar medio o el tiempo solar medio y el tiempo sideral. Ya en base a qué está definido. Y que el tiempo solar medio tiene todas estas correcciones que tengo que hacer producto del movimiento del Sol, el movimiento de la Tierra, que no es solamente rotación. ¿Ya? Eh, y netamente, para darles una idea, el tiempo civil, ¿ya? Está definido de manera tal que la medianoche sale a hora cero, ¿ya? ¿Qué es lo que usamos nosotros? Nuestra hora cero es la medianoche, ¿ya? ¿Por qué me sirve esto? Es netamente un tema de convención, ya un tema de convención civil. Y como yo les mencionaba, el tiempo solar medio depende del observador. Y yo definía el tiempo solar medio como el mediodía, pero el mediodía en verdad depende del observador. En el sentido de que el mediodía, al momento en que ocurre el mediodía en Santiago, ya no es el mediodía, por ejemplo, en Buenos Aires. Es en otro momento. Pero es raro definir el mediodía como mi hora cero, como mi punto cero. ¿Ya?
Entonces yo defino el tiempo civil, hago esta corrección que me permita como llegar a la medianoche como el punto cero. ¿Ya? Y el tiempo civil es netamente, está dado por esta fórmula, que es netamente el tiempo solar medio particular de ese lugar más 12 horas. ¿Ya? De esa manera, cuando yo tengo en el tiempo, medido en el tiempo civil, cuando tengo la culminación superior o la hora cero en tiempo solar medio, tengo las 12 horas medidas en mi reloj, las 12, mediodía. ¿Ya? Y de esta manera también, cuando ocurre la medianoche, que es la medianoche ocurre en un tiempo solar medio igual 12 horas, yo voy a marcar en mi reloj 24 horas o 00. Y ahí defino el tiempo civil o la escala de tiempo civil particular que se ocupa naturalmente como en el día a día. ¿Ya? Y como decía, el tiempo civil es netamente, es la misma medida de tiempo que el tiempo solar medio, ¿ya? Solo que hay un desfase de 12 horas. Y el desfase de 12 horas es netamente para que la medianoche sea el punto cero, ¿ya? Y el tiempo, y en particular, el tiempo universal, ¿ya? Que probablemente lo hayan escuchado en algún momento, en un momento es el UTC, Universal Time Constant, es el tiempo civil medido en Greenwich. ¿Ya? En Greenwich. Ahí yo mido el tiempo solar, mido también el tiempo civil y defino también mi escala de tiempo universal como el tiempo civil en Greenwich. ¿Ya? Entonces mi tiempo universal cero es la medianoche en Greenwich. ¿Ya? Y así es como se mide un poco el tiempo y así es lo que yo defino como el tiempo sideral, el tiempo solar, el tiempo civil. ¿Ya? Em, Voy a quedar hasta acá un poco con la clase de hoy, ¿ya? Eh, Voy a agregar solamente un par de cositas y la próxima clase voy a partir como con una última parte de esto, ¿ya? Porque igual para que puedan digerirlo, puedan revisarlo y todo. Pero también una cosa que quiero agregar es que aparte de lo que es vimos todo lo que les había mencionado, ustedes saben, como yo les dije, el tiempo solar medio varía eh, en función del observador, ¿ya? Pero a mí no me sirve tanto que cada persona particular tenga su propio tiempo solar medio, ¿ya? O no me sirve, por ejemplo, que en Chile, eh, a lo ancho de Chile, por decirlo de alguna forma, o por ejemplo, ya pensamos en un país un poco más ancho, por ejemplo, a lo ancho de Argentina, estoy inventando. No me sirve que yo a lo ancho por cada pequeño variación de posición de este a oeste, no me sirve que cada pequeña región tenga su propia hora, porque van a ser desfases muy chicos, van a ser desfases de 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos, ¿ya? Y no me sirve tener en un mismo país, por ejemplo, una ciudad que esté funcionando a las 1:30 y que en otra ciudad sea a las 1:20, por ejemplo. Generan un completo desorden que no es necesario, porque en realidad no, no me ayuda a mi convención. ¿Ya? Eh, entonces, a partir de eso, es que yo defino los meridianos en la Tierra.
¿ya? Divido la Tierra en 24 partes, y a cada parte le asigno exactamente la misma, el mismo, digamos, el mismo punto sigma o el mismo tiempo solar medio, ¿ya? O el mismo tiempo civil. Y ahí es cuando se separa un gajo en la Tierra. Justamente para evitar estos pequeños cambios de hora que deberían ocurrir en, eh, entre dos localidades netamente porque mi tiempo solar medio depende de mi hora. ¿Ya? Y justamente ahí ahora empiezo a considerar solamente desfases de una hora. Y ahí sí lo considero. Entonces sí me sirve saber, por ejemplo, que en cierta región son las 1 y en otra región son las 12. O que el mediodía ocurre una hora después en tal parte en comparación con otra. O 2 horas después, o 3 horas después. ¿Ya? Así defino los meridianos. Por eso separo en 24 partes. Para tener una convención de que al menos en esta región voy a mantener el tiempo solar medio o una medición del tiempo definida, y voy a considerar solamente desfases del orden de horas, ¿ya? No de minutos, no de segundos, porque no me sirve. Literalmente, si yo me muevo hacia la costa, por ejemplo, y no hiciera esto, tendría que ajustar mi reloj completamente, unos cuantos minutos, ¿ya? Porque el mediodía, el mediodía en el sentido de el punto de culminación superior del sol medio en Santiago, no es el mismo momento que ocurre en la costa, por ejemplo. Y tengo que ajustar eso, porque esta culminación superior es lo que me define mi hora cero. ¿Ya? Entonces, así se define el tiempo estándar, o esta división de la Tierra en 24 meridianos, o en 24 pedazos, o 24 gajos, ¿ya? Que consideran desfases de una hora netamente de tiempo, de posible. ¿Ya? Eh, bueno, eso es lo que quería como agregar ahora. Eh, Voy a dejar la clase hasta acá. Voy a